Buenas tardes. Es una inmensa alegría para mí poder moderar esta mesa redonda en torno a un autor del que hemos ido hablando a lo largo del día de hoy, un autor que es una celebración del teatro dentro del teatro, un autor que es una celebración de un teatro que huele a maquillaje y de la teatralidad y la teatralización de los intercambios, las relaciones humanas. No podíamos terminar esta reflexión en torno a Marivaux sin su realización escenográfica, sin ver cómo todas las ideas, todos los textos, todas las traducciones, todas las adaptaciones, todas las versiones de las que hemos ido hablando a lo largo del día de hoy, se plasman, funcionan, como decía Lidia esta mañana, a partir de realizaciones escenográficas puestas en escena que dan materialidad, que dan vida a aquello que el autor puso sobre la página. Para ello tenemos 4 intervinientes, 4 realizaciones, 4 posibilidades, 4 formas de entender a Marivaux, ancladas en un momento en el que Marivaux sí que estaba de moda sobre los escenarios españoles. Esta mañana hemos dicho que quizá acaso haya desaparecido, y que sobre todo muestran 4 formas de entenderlo, 4 formas de salvar los problemas que su escenografía pudiese proponer hoy en día, y 4 formas, si acaso, de releerlo, de reinterpretarlo y de revivirlo y resucitarlo para los escenarios españoles. Empezaremos con David Amitín. David Amitín nace en Buenos Aires, estudia música con Speller y Guillermo Gretzer, se formó como actor y director escénico de la mano de Augusto Fernández y Carlos Gandolfo. En 1971 se instala en Inglaterra, donde llevará a cabo sus primeros montajes. Ha completado su formación con cursos dirigidos por Lee Strasberg, por Luca Ronconi, Marcel Maréchal y Jeffrey Reeves. Como director destacan multitud de puestas en escena en Buenos Aires de obras de Fernando Arrabal, de Strindberg, de Dostoyevsky, de García Lorca, de Shakespeare, de Melville, por las que ha recibido numerosos premios como el Prix Molière en el 84 o el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo en el año 2000 por Bartleby de Melville. Es un enorme placer poder contar con tu experiencia aquí hoy, David, y por favor te cedo la palabra. Bueno, voy a hablar de un proyecto que consistía en una puesta en escena, una versión libre de La disputa de Marivaux. Este proyecto es un texto que he escrito en colaboración con José Padilla, se estrenó en Buenos Aires en 2013. Es un espectáculo que se hizo en un teatro de Loft, no en un teatro oficial. Y bueno, mi interés por la obra de Marivaux data de bastante antes. Es cierto que Marivaux ha estado a la larga sombra de Molière, pero a mí me ha interesado siempre mucho algunas de sus ideas, sobre todo el tema, como ya se mencionó hoy aquí, del feminismo, la percepción de Marivaux de la complejidad y la sofisticación de la mujer en comparación con, digamos, la simplicidad de los hombres, y esto se ve bastante en La disputa. Tal vez La disputa sea una de las obras de Marivaux donde, en fin, más claro se ven algunas de sus ideas. Ya sabemos que en el origen tenemos a un príncipe y a Hermione, la cortesana, que disputan acerca de quién fue primero en el tema de la infidelidad. En el original de Marivaux que hemos conservado hay 2 temas muy importantes. Por un lado está el tema del descubrimiento de sí mismo y por otro lado el descubrimiento del otro. En el final del original, la situación queda muy abierta porque la Hermione habla de la perfidia de los hombres, el príncipe del proceder hipócrita de las mujeres, y no se toma partido. Esto tiene 2 consecuencias. Por un lado, la ventaja de dejar todo planteado, y por otro lado, el hecho de que, en fin, desde el punto de vista teatral, hay como cierta debilidad en ese final. Entonces, bueno, lo esencial de la adaptación es incluir a 2 personajes de Shakespeare, en este caso a Próspero y Ariel de La Tempestad. Próspero se convierte en un verdadero factotum de la función, es el que hace y deshace. Hemos cambiado también los nombres de los 4 jóvenes, pasan a llamarse
Julia, Silvia, Valentín y Proteo, que son los nombres de los 4 personajes de Los dos hidalgos de Verona, que es un poco otro guiño a Shakespeare. Y en la versión, como van a ver ahora, es una versión de un vestuario contemporáneo, donde hay un espacio mínimo y se aprovechan también algunas de las estructuras de la sala donde se hizo. Y hay también algunos efectos musicales que señalan los golpes de magia de Próspero. Tenemos entonces, digamos que 2 conflictos que vertebran esta función. Por un lado, los 4 jóvenes entre sí que están atrapados entre el deseo y la fidelidad. Y por otro lado, Ariel que desea su libertad y Próspero que se la niega hasta el final. En el final, como en el original, los 4 jóvenes terminan desconcertados, abrumados y huyen. Y en esta versión hay una última escenita entre Próspero y Ariel, en donde Próspero sí le concede la libertad y al final Ariel le pregunta: ¿qué harás ahora tú solo? Próspero le dice: lo mismo que he hecho en tu compañía. Ariel le pregunta: ¿y eso qué es? Próspero: me hago preguntas. Entonces, vamos a ver ahora, si os parece, algunas escenitas breves de la versión. No sé si podéis ver ahí en el televisor, si podéis ver. No entiendo cómo aún no has desaparecido. ¿Me aburro? Vete. No. Fuera. ¿Pero cómo? Lo prometiste. ¿Qué cosa? Ya lo sabes. Te repites, no te entiendo. Cumple tu palabra. Puedo castigarte, ¿eh? No lo harás. No me tientes. Me he ganado mi libertad. ¿O acaso miento? Sin embargo, aquí sigo. ¿Qué miras? Yo nada. He pasado mucho tiempo investigando sobre la verdadera naturaleza del hombre. Muchos lo han intentado antes que yo. Sus palabras resuenan en la historia. Como tus falsas promesas en mis oídos. Pero hoy, ahora, voy a obtener respuestas a esta disputa. ¿Qué disputa? Tengo una labor que a mí y a ti compete. ¿Más labor? ¿Tú qué puedes reclamarme? ¡Mi libertad! ¡Basta! Te lo ruego. Escúchame una última vez y obtendrás tu libertad. ¿Seguro? Seguro. Te escucho. Hoy vamos a ser testigos del principio de los tiempos. Eso ya fue una vez.
Y no habla más. Puede que no te falte razón, pero óyeme bien. Hoy liberaremos a los 4 prisioneros que encerramos en la parte más oscura de la isla. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Por qué? Bueno, Hace 20 años ordenaste que inmediatamente después de nacer los encerraran, apartados los unos de los otros. si es... No conocen ni han visto a nadie jamás. No, aparte de ti... Pues eso, les enseñé a hablar como mandaste. Fui su preceptor. Preceptor, mucha palabra es esa para tan poco maestro. Jamás entendí el porqué de su encierro. Hoy es el día de forzar su encuentro. Después de tantos años. Vamos al arroyo. Recuerda lo prometido. ¡Calla! ¡Vamos! ¿Cuál es el nombre de la primera? Llámala. ¡Julia! ¡Julia! Ven. Julia. Mira. Prueba un mundo que no has visto jamás. Y que puedes recorrer sin ningún temor. ¿Qué veo? El mismo mundo de siempre. Pero tú desconocías su extensión. Y no soy nada en un espacio tan grande. Eso me da placer y a la vez miedo. ¿Qué es esa agua en suelo que corre? No he visto nada parecido al mundo del que vengo. Eso se llama arroyo. Hay cosas que viven en el arroyo y que parecen una persona. Y está tan sorprendida de yo como mí de su. Como mí de su. Es a ti misma quien ves. ¿Cómo? ¿Su? ¿Soy mí? ¿El rostro es yo? ¿Qué es esto? No te asustes. Así le has enseñado a hablar. ¿Qué es eso? Se dice quién es él. Mentiras. Jamás ha visto a nadie. ¡Cuidado! Es el mago. El que te hablé hace años. No puedo creer. ¡No me asustes! Tranquila, muchacha. No tienes nada que tratar de esto. Ven. Mírate en el arroyo. Cosa es algo muy hermoso. Cosa. Es un objeto encantador. Qué pena no haber. Sin mover. Me quedo con el mío. Otra manera de verse. Esto se llama espejo. Si pulsas aquí, lo abrirás. ¡Ping! ¡Ping! Fuera. ¡Objeto! ¡El hombre! Solo está el espejo. Confundí al decirle a él que se fuera. No, pero y Ariel no sabe. Si ni hubiese apreciado mejor mi hermosura, Valentín no se hubiese ido. Se
sentaré yo cerca del arroyo. Es un espejo más. Ello me observa con atención, pero no parece admirar a mí. No es un Valentín. Menos aún una Julia. Creo, sin embargo, que ellos se comparan. No sé yo pensar nada de este objeto. Me falta algo azul. Está también. Hay algo en ello que me desagrada. ¿Sabe hablar el objeto? Veamos. ¿Eres persona? Por supuesto, muy persona. ¿Y no tienes nada que decir a mí? ¡Basta! ¿Pero qué estás haciendo? Se acabó el galimatías que tú has creado. ¿Así? ¿Y qué piensas hacer? Observa. Hay algo en ella que me desagrada. Hay algo en ella que me desagrada. Eres una persona. Eres una persona. Por supuesto, muy persona. Vaya. ¿No tienes nada que decirme? No. Normalmente es a mí a quien hablan. ¿Qué pasa? ¿No te agrado? ¿Qué has hecho? Obligarlas a hablar bien. ¿A mí? No, soy yo quien agrada a los demás. ¿Cómo? ¿No estás contenta de verme? Bueno, ni contenta ni enojada. Bueno, esta escenita desarrolla, como decíamos antes, la rivalidad de dos chicas, de dos mujeres que se acaban de conocer. Después viene la escena del encuentro de dos muchachos que, por contraste con esto, desarrollan como una simpatía muy marcada, una afinidad y una complicidad muy grande. Bueno, en fin, después sigue la función, pero quería al menos que tuvieran alguna idea de lo que habíamos dicho. Nada más, porque me dicen que se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Si os parece, como es una mesa redonda, dejamos las preguntas para el debate y ahí podremos extendernos respecto de las representaciones que vayamos proyectando. El segundo interviniente es José Gómez. José comienza sus estudios de Ingeniería Química en el año 2003 en la Universidad Complutense de Madrid, estudios que interrumpe 2 años más tarde para dedicarse al estudio del teatro. Se diploma en dramaturgia por la RESAD y completa su formación con un máster en creación escénica en la Universidad Carlos III, dirigido por Juan Mallorca. Profesionalmente, integra el proyecto de promociones de compañías jóvenes nacionales de teatro clásico, con quien ha montado La Noche Toledana y La Cortesía de España, las dos de Lope, e igualmente ha sido asistente de dirección de Josep María Flotats y director y productor de Venecia Teatro. Muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Bueno, primero muchísimas gracias. Gracias Claudia, gracias Lidia y a toda la organización. Es un placer estar aquí y gracias por la acogida. Voy a intentar contaros cómo tradujimos desde Venecia Teatro, nuestra compañía, este texto de Maribó. La verdad que el encuentro fue muy casual. Es uno de esos encuentros donde no sabes muy bien qué hacer y te aparece delante un texto maravilloso, que en este caso fue La isla de los esclavos. Y quizá desde nuestro punto de vista, a diferencia de
de vuestro arte de la filología. Nosotros hacemos un poco el camino contrario, tenemos un impulso inicial al leer un texto, sabemos que hay algo que tenemos que poner en escena y empezamos a conocer las palabras, digamos, desde una manera más activa. Yo creo que conocéis más o menos la isla de los esclavos, pero para quien no la conozca, os contextualizo. Estamos en un mundo distópico, desde 1726 estamos en un mundo totalmente distópico porque nos encontramos en un naufragio de un barco cargado de amos y esclavos griegos que acaban en una isla que se llama la isla de los esclavos. En ese naufragio vamos a encontrarnos a 4 personajes, 2 parejas, amo y esclavo, y ama y esclava, y el personaje de Tríbelin, del que ahora hablaremos un poquito, porque tiene una dificultad para nosotros los actores, a lo mejor menos para los filólogos. Tanto Arlequín como Tríbelin suponen una dificultad por la apuesta que hace Marivaux en la descripción de estos personajes. Y se encuentran con un señor, dueño de la isla, dueño en tanto que es el que lleva la ley, que les dice: habéis desembarcado en la isla de los esclavos, y cuando nuestros padres, irritados por la crueldad de sus amos, abandonaron Grecia y vinieron a instalarse aquí, en medio del rencor por los ultrajes que habían recibido de sus patrones, la primera ley que decretaron fue quitar la vida a todos los amos que el azar o el naufragio trajeran a su isla, y en consecuencia devolver la libertad a todos los esclavos. Más adelante, unos años después, deciden cambiar esta ley. Les parece muy cruel. Ya no nos vengamos de vosotros, os corregimos, ya no es vuestra vida lo que perseguimos, sino la barbarie de vuestros corazones. Y aquí aparece un experimento muy interesante que propone Tríbelin, que es intercambiar los papeles. Los amos van a pasar a ser los esclavos de sus propios esclavos, y los esclavos van a ser los dueños de las vidas de sus amos. Durante un periodo. Es un periodo de readaptación. Esto, que puede parecer un juego bobo, realmente nos está demostrando que tenemos una mente que ya está en plena ilustración y que se está adelantando a tesis como la de Rousseau, por ejemplo. Y estamos a 30 años de escribirse el discurso sobre no me recuerdo sobre la desigualdad de los hombres, a 30 años. Y estamos planteando, ya vemos un poquito con distancia esta obra. Esto sería un poco el cambio que se hace. Aquí tenemos el rostro de Eva García y de perfil está Ana Mayo, 2 grandísimas actrices. Va a pasar esto durante toda la obra. Lo que va a plantear Marivaux es qué pasa en este proceso de reeducación, y esto es lo que nos enamoró a nosotros como artistas, poder contar esta historia. En cuanto a Marivaux como autor en el que no pensamos a priori, sí que es verdad, y aquí se ha debatido mucho, sobre esta desaparición o este no pensar en este, y hay por supuesto muchísimos factores, y el primer autor que pensamos en el teatro francés dentro del repertorio clásico por supuesto es Molière, y también la exposición francesa de sus propios autores define esto. Pero Voltaire también dice que Marivaux no va a pasar a la historia. Creo que lo define como un autor que genera huevos de mosca en telas de araña, y que además, cuando llegue la luz de la ilustración, digamos que esto además va a desaparecer. No sé si es profecía autocumplida o un autor que va a tener una voz tan presente va a determinar también que pensemos así a Marivaux. El caso es que Mauro Armiño sí que determina que es en el siglo XX esta desventaja que Marivaux tiene durante 2 siglos frente a Molière. Digamos que Mauro Armiño propone que es precisamente el arte escénico de mano de los filólogos, pero Mauro dice que primero los artistas escénicos, los que hacen renacer a Marivaux, que digamos que ya no está tan utilizado como Molière o desarrollado como Molière. En este sentido, tenemos que observar también el por qué desde nuestro lado no hemos cogido a Marivaux como un autor, pero como no hemos cogido tampoco a Goldoni, o no estamos cogiendo tampoco a Eduardo de Filippo
como autores internacionales que han pasado a clásicos universales. Y durante el día de hoy se ha mencionado el arte nuevo de hacer comedias, de 1609. Sí que es verdad que cuando Lope define esta, y me vais a permitir todos los filólogos, pero esta McDonaldización del teatro, al establecer una serie de reglas en las que se pueden copiar estructuras dramáticas, se empieza a generar una producción inmensa que no tiene parangón. Pero hay un dato, un elemento que hace que esto se potencie, que es que los corrales de comedias no son espacios teatrales en su origen. Tienen una funcionalidad de vida social. Son patios interiores donde hay vecinos. Lo que pasa es que el teatro se apropia de estos patios interiores, de manera que automáticamente se empiezan a multiplicar los lugares de representación, en contraste con Italia y con Francia, donde el espacio escénico corresponde al edificio creado para hacer teatro. Y eso minimiza la producción. Entonces, por un lado, también tenemos que tener en cuenta que la cantidad ingente de obras del Siglo de Oro también nos eclipsa a nosotros. El arte nuevo de hacer comedias empieza con una propaganda imperialista, porque el propio Lope dice que esta fórmula va a ser la que defina a España frente al resto del mundo como la mejor. En este sentido, yo quiero romper una lanza por parte de la RESAC y profesores como Eduardo Vasco que me mostraron esta magia de Marivaux, y recordé que habíamos leído con él La isla de los esclavos, y aquí retomamos en este discurso filosófico que se plantea, porque estamos ante un drama puramente filosófico y lo podemos afinar un poquito más dentro del campo de la filosofía política, porque lo que se está poniendo en juego aquí es el poder y la libertad. De manera que en este intercambio de roles lo que vamos a ver es cómo estos personajes van a adoptar el rol contrario, y uno va a poder ejercer el poder que ha sufrido y otro va a empezar a sufrir las consecuencias del poder que ha ejercido anteriormente sobre el otro. De manera que nosotros nos planteamos la imagen más común que todos tenemos en la cabeza a la hora de hablar de poder, si hablamos en términos de estética, que es el ajedrez. El espacio escénico se componía de estas piezas muy difíciles de mover, que se encajaban, eran independientes, cada una de ellas son cuadrados de 1 metro, conformaban un espacio circular, porque otra de las ideas era la idea de espacio utópico, pero no espacio utópico en el sentido de Tomás Moro, de creación de una sociedad, sino en el sentido casi más de Homero, en el capítulo 9, cuando nos vamos a la isla de los cíclopes, que casi se plantea esa isla como un espacio de experimentación, donde qué pasa cuando a una serie de seres le das todos los recursos que necesitan para vivir, pues que no viven en sociedad. Ese es el experimento, digamos, de Homero. El experimento que va a hacer Marivaux, un experimento a mi modo de ver brillante y muy valiente, porque la crítica que hay detrás es la crítica a su propia sociedad, y está utilizando un recurso que otros autores en el futuro van a utilizar, como Schiller. Schiller, cuando escribe el Don Carlos, no va a estar hablando de Alemania, va a estar, de España, perdón, va a estar hablando de Alemania. Marivaux es muy inteligente, porque Molière, cuando escribe el final del Tartufo, Luis le dice que no, que ese final no, que lo cambie, y lo cambia. Lo cambia porque si no, no puede representarlo. Marivaux hace este giro y dice, bueno, pues me lo voy a llevar a Atenas. También estamos hablando de personajes, digo personajes en el sentido de dramaturgos, que tienen una cultura, no quiero hablar de cultura, sino un acceso a un material. Por ejemplo, en el Siglo de Oro, Lope de Vega no tiene tanto acceso como tiene Calderón de la Barca, ¿vale? Calderón, de hecho, va a romper con las leyes del arte nuevo de hacer comedias. Cuando hablamos de Marivaux, tenemos que pensar en alguien que conoce perfectamente la ética a Nicómaco y la política de Aristóteles, que son los dos textos que están conversando entre la libertad del individuo dentro de una sociedad. Cuando planteamos esto, aquí viene la dificultad, porque no todo van a ser procesos perfectos, que es transmitir al equipo, a todo el equipo, qué va a pasar dentro de este escenario. Esta isla cerrada como experimento, porque una isla siempre te funciona en un sistema utópico,
porque tiene una característica, que no tiene contacto territorial con otro país. Entonces tú puedes definir las condiciones que te dé la gana dentro de esa isla. A día de hoy no, puedes volar o llegar rápidamente en barco, pero en aquel entonces no podíamos. Quiero destacar este diseño de Sara Roma. Cada cuadrado del tablero representa una de las figuras del ajedrez. Estaba tallado en madera. La verdad que era bastante bonito. Otra de las mecánicas que utiliza, aquí se ve poco porque el trazo sobre todo del personaje de Eufrosina, que va de blanco, son muy similares. Abajo tenéis el personaje de Cleantes, que es la criada de Eufrosina, que va de negro. Son las piezas del ajedrez, no hay ninguna significación entre bien y mal dentro del ajedrez, por eso escogimos esta dicotomía dentro del suelo. Una de las cosas que plantea, que además está muy relacionada con las fiestas galantes, estas que representan, lo siento mucho, je ne parle pas français, je seulement peux dire esta frase, Watteau, las fiestas galantes que proponen los cuadros Watteau, que eran esas referencias a estas fiestas en las que uno se podía cambiar de vestuario y adoptar otros roles, que también es el acto carnavalesco antiguo. De ahí también nace el adoptar la piel de otro personaje por algunos momentos. Y estas fiestas, que en la Grecia clásica se daban, en la que los esclavos se podían vestir de sus amos por un día, tiene mucho que ver con este juego. Porque una de las pautas que les dice Tribelín, el dueño de la isla, el jefe, por así decirlo, el rey es la ley, el Basileus, les dice que tienen que cambiar de vestuario. La ropa define el rol. Entonces, mediante este cambio ya han asumido el poder que tenía el otro. Y esto es lo que planteamos. Tenían unos juegos de vestuario increíbles. Por cierto, el vestuario tuvo problemas en los ensayos generales y llegó a 15 minutos de estrenar. 2 minutos 24. Y estos son los personajes de Ifícrates, que en griego es el que tiene poder, y de Arlequín. Y voy a retomar la idea de la dificultad de los personajes de Arlequín y de Trigorin. Arlequín y Trigorin... Perdona, Tribelín. Me acabo de ir a Chekhov. Vamos, esto nos pasa a los artistas continuamente. Acabo de saltar a Chekhov. Tribelín. Son personajes de la comedia del arte. Los personajes de la comedia del arte están identificados con una máscara en todas sus características y no salen de ahí. Son ontológicamente definidos por la forma de su máscara. Tienen sus deseos, sus movimientos. Es más, la comedia del arte era la reproducción de movimientos exactos de cada personaje. Tuvimos mucha dificultad, asumo yo la culpa además, tuve mucha dificultad como director en trasladar esta idea precisamente a estos dos personajes. Borja Luna hizo un trabajo excepcional con el personaje de Arlequín, porque Marivaux va a luchar contra esta personalidad definida de la comedia del arte y le va a dar un volumen muchísimo mayor al que tienen estos personajes de la comedia del arte. ¿Vale? Este es el resultado final. Tenemos, bueno, son dos imágenes. Aquí arriba a la izquierda podéis ver el personaje de Ifícrates mientras está recibiendo la noticia. No le va a gustar nada de que va a pasar a ser el esclavo de Arlequín, que le veis al fondo. Esta escena que veis a la derecha es la mayor dificultad de la obra, que es que una vez han cambiado los papeles, los criados dan un paso más allá y se cambian a los amos. Esto genera un peligro, porque ya no hay una relación basada en el conocimiento humano entre los personajes, sino que ya estamos hablando de abusos. Arlequín abusa, intenta abusar de Eufrosina. Esta pantalla que veis refleja los ojos de Tribelín. Y en este sentido quisimos recuperar, medio minuto más, dado que la tradición francesa se va a prolongar y además en España lo vamos a ver con mucha envidia, el hecho de que la Comédie Française se instituya en 1580 y...
¿Sí? Y 1600. 1680 y... 1680. Vale, como institución nacional, 1680, perdón, estaba en la cabeza con 1832 la RESAT. Nosotros vamos a ver con mucha envidia siempre esta institución, porque nosotros no la vamos a tener hasta 1985 y se institucionalizará en el 86. Vale, quisimos hacer con estas imágenes un homenaje al panoptismo de Foucault. Hay algo en esta obra en la que estos personajes están siendo observados para ver si aprenden. Y aquí es donde está el proceso pedagógico que está exigiendo Marivaux. Marivaux está exigiendo que haya un proceso de concienciación a través de una serie de pasos donde no vamos a entrar porque el resultado final es la autoidentificación de uno mismo y la identificación del otro como sujeto político a nivel de igualdad. Y esta identificación Marivaux la está plantando en la isla de los esclavos. Es una joya. Lo que pasa es que puede pasar desapercibida porque además nosotros estamos, digamos, tenemos ya en nuestro imaginario teatral esta ruptura de las normas clásicas que sí que en las obras de Marivaux y en el teatro francés e italiano con desviaciones siguen cierto camino. Pues por último, y ya para cerrar, porque veo que todavía no ha llegado a cero, ¿no? Está llegando a cero continuamente. Es un cero, pero pues nada, agradecer la escucha y muchas gracias por dejarnos a los artistas y gracias por darnos estos textos y estas traducciones, porque es que si no tenemos nosotros estas traducciones, no nos pueden hacer en nosotros la necesidad de llevarlas a escena. Así que, bueno, aquí queda para la historia del teatro español, si es que pasa esto, pues esta propuesta de La isla de los esclavos de Marivaux, que nos dio muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias también por acomodarte y ceñirte al tiempo. Y en tercer lugar, en la mesa redonda de esta tarde, tenemos a Rafael Ruiz. Rafael es profesor de literatura francesa en la Universidad de Granada, además de director de escena y dramaturgo. Es miembro del Centre International pour la Recherche en Arts du Spectacle de París y miembro correspondiente de la Academia Real de Córdoba. Su investigación gira en torno a la recepción del teatro español en Francia y del teatro francés en España. Ha publicado Cuaderno de campo, Nouvelle dramaturgie pour le théâtre universitaire y El juego del amor y del azar de Arminio A. Flotats. Ha dirigido numerosas puestas en escena de Les Précieux Ridicules, Tartuffe de Molière, así como Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Gracias igualmente por acompañarnos esta tarde, Rafael. A ver, yo sé que tengo la voz muy bajita y además este asiento me pone en una situación un poco complicada, hay que acercarse. Bueno, estoy pasándomelo muy bien y me lo estoy pasando regular también, por el hecho de que cada vez que se nombra a los filólogos, yo digo dónde estoy realmente, porque yo he nacido filólogo y luego me he convertido a esto que estoy haciendo aquí ahora, ¿no? Como metteur en scène, o sea que estoy en las dos vertientes. Y voy a ver si sé navegar entre estas dos aguas y digo algo que sea verdaderamente coherente. J'aurais pu parler en français aussi, mais on m'a dit de le faire en espagnol, donc excusez-moi, mais bon, sinon de temps en temps je glisse des mots en français. ¿Okay? Bien, quería, por supuesto, lo primero y principal, eso ha sido un preámbulo, dar las gracias. Dar las gracias no solamente, y es principal, ¿no?, por el hecho de que hayáis contado conmigo en la organización, sino también por otra cosa importante para mí, y es porque se abra una puerta o se dé voz al teatro universitario. Creo que esto es fundamental, porque además el teatro universitario está en la base de tanto, ¿no? Y en el caso mío en particular, yo que vengo de la Universidad de Granada, no soy de Granada, pero vengo de la Universidad de Granada, pues tenemos unos referentes tan potentes, ¿no?, de Tamayo, Martín Recuerda y por supuesto Lorca, ¿no?, con el teatro universitario, que tenemos que saber responder a esto. Y eso me lleva a pensar también que es importante que el teatro universitario no sea un teatro menor, no se debe de considerar un teatro menor. Estamos obligados, los que hacemos teatro universitario, a precisamente a ponerlo en su sitio,
no solamente como una reivindicación, no es eso, es que sea un teatro de calidad. Es importante que sea de calidad. Fijaos que hay una expresión en mi tierra, en Granada en este caso, hay una expresión que es hacer teatrico. Eso nos dicen, tú haces teatrico. ¿Cómo van tus teatricos? Y es lacerante eso, porque la verdad que ese sufijo ahí hiere profundamente. No hacemos teatrico, hacemos teatro. Y hay que hacer teatro lo mejor posible. En ese sentido, fijaos, el proyecto del que yo voy a hablar en los 15 minutos que tengo, ¿no? El proyecto nace en 2019, es el curso 2019-2020, y nos lo encargan porque yo ya había hecho teatro con mi alumnado, teatro en francés, teatro en español, había hecho teatro sobre Francia, y sobre los autores franceses, ya lo ha mencionado aquí Ignacio, ¿no? Sobre todo Molière, también hice la farsa Maître Patelin, de Jarry y Bureau, de Lahavi y Tahar Benjeloun, que lo pasamos también de la novela al teatro. O sea que teníamos ya experiencia con esto, y de Arrabal, todo el teatro de Arrabal en español y en francés, prácticamente, sobre todo el teatro Pánico. Entonces, bueno, dijeron, Rafael, venga, te toca ahora para las jornadas que hacemos anualmente de la francofonía, que nosotros la interpretamos no de francofonía como fuera de Francia, sino también incluyendo Francia. Entonces me dijeron, haz algo para estas jornadas. Pero en ese algo todo el mundo esperaba volver a Tartufo de Molière o volver a Las Preciosas Ridículas. Y como yo estaba impartiendo clase de máster de estudios teatrales y tengo una materia que se llama Teatro Francés y sus puestas en escena actuales, teatro clásico, y también algunas veces algún monográfico de teatro en grado, en filología francesa, pues pensé, vamos a romper una lanza por Marivaux, vamos a recuperar a Marivaux. Y luego tuve la fortuna de conocer a Paola en los congresos que organizó en torno a la figura de Marivaux. Conocí a Lidia también, y las traducciones, ¿no? A Ignacio a través de traducciones y adaptaciones, y a Julie Leal, que quiero mencionar aquí porque tuve el privilegio de ir a verlo allí en Godella, se llama, ¿no?, el pueblo, y pasar un día absolutamente inolvidable. Y todo esto es lo que me hizo a mí enamorarme de Marivaux, porque ya no era la lectura que yo hacía habitualmente con mi alumnado, sino que era otra cosa, era una lectura vivencial. Quería vivir yo también Marivaux en el escenario. Eso fue lo que hice. Pero claro, ahora había que convencer, yo ya estaba enamorado, pero ahora hay que convencer y enamorar a otros públicos, a otros destinatarios, instituciones en primer lugar, ya sabéis que eso es difícil, pero incluso en principio el alumnado que tenía que trabajar conmigo, porque decían, Marivaux, bueno, vamos a ver, por partes. Las instituciones, el departamento mío de Filología Francesa, a la cabeza, muy bien. Luego estaba el proyecto Atalaya. El proyecto Atalaya es un proyecto de las universidades andaluzas a escena, subvencionado por la Junta de Andalucía. Es muy interesante porque vamos a 4 o 5 universidades cada año. Esto nos permitía pues un escaparate ideal para llevar allí a Marivaux. Pero luego pasa lo siguiente, digo, bueno, ¿qué texto? ¿Qué quiero hacer yo con...? Como normalmente elegía siempre El juego del amor y del azar, es la obra que a mí me ha gustado para trabajar con el alumnado, pues dije, voy a mantener este criterio. Pero ahora me planteaba que habría que elegir un texto, ¿no?, una traducción, hacer la traducción. Y en esto yo siempre he sido un poquito particular. No quiere decir que no haya cotejado traducciones. Sí las cotejé, pero hice la mía. Hice la mía quizá porque estaba pensando en ese alumnado al que tenía que convencer y seducir. He dicho antes enamorar incluso, era complicado, ¿no? Digo, bueno, voy a intentar no modernizar en exceso, porque creo que es un lenguaje tan elegante, el de Marivaux, que, como pasa muchas veces en Francia sobre todo, que no se toca, on ne touche pas aux auteurs classiques, on laisse le texte tel quel. Bueno, pues yo dije, voy a hacer un poco parecido, ¿no?, con Marivaux, voy a hacer una traducción muy cercana al texto de Marivaux, pero sí es verdad que miré lo que hacía Armiño, ¿no?, Mauro Armiño en muchas ocasiones, y esto me llevó también a la versión del espectáculo de Josep Maria Flotats, que claro, que es de esa elegancia extraordinaria, puede gustar o no, bueno, es otra historia, pero no cabe duda que es de una, te miro a ti, es de una elegancia que al alumnado le gusta, cuando ve todo ese vestuario.
Sí, pues por eso, te miro especialmente. Sí, entonces he visto otras cosas de Flotats y difiero un poco más con algún Molière que hizo, ¿no? El Molière de Grist, o sea, Le Malade Imaginaire, ¿no? Bueno, entonces nos ponemos en marcha ya con este proyecto, con esta traducción, y dijimos, vamos a modernizar a Marivaux, pero vamos a mantener también un cierto reflejo de lo que fue su texto, su intención, por supuesto, todo eso. Y ahí hemos incorporado, si da tiempo yo paso unas imágenes rápidamente, para que veáis lo que hicimos, ¿no? Lo trasladamos a una época vintage, con la idea de que fuera un retroceso con respecto a nuestra época, pero un avance con respecto a la época de Marivaux. O sea que jugábamos un poco con lo antiguo y lo moderno al mismo tiempo, ¿no? Pero el texto se mantenía prácticamente igual, ¿no? Entonces, lo más difícil para el alumnado es que ya sabéis que frecuentemente, y el público fácil, y disculpad si hiero alguna sensibilidad, pero el público fácil quiere reírse. Parece que no sabe hacer otra cosa cuando va al teatro, ¿no? Va al teatro con la intención de reírse. En el momento que uno dice, además, y se mencionó aquí en la sala, es que Marivaux es heredero de Molière, pues esa es una trampa grande. Porque claro, si dices eso, ya dice todo el mundo, vamos a reírnos, ¿no? Y ahora con Marivaux, ¿quién se ríe? Se ríe por momentos, ¿no? En algunos momentos se puede reír, ¿no? Con los criados, ¿no? Disfrazados de amos, todo eso. Pero, claro, me decía el alumnado que interpretaba los papeles de Silvia y de Dorante, tal cuales, ¿no? El de Maître. Pues, y esto es un poco largo, ¿no? Y es un poco empalagoso, y había que conseguir que se enamoraran de ese lenguaje. Pero ese lenguaje ya no era solo texto, era un lenguaje gestual, mímico. Era un lenguaje de la parte, del silencio, como propone el propio Marivaux y como trabajaba en sus notas Arminio y Flotats también en su versión. Me pareció que era interesante entrar por ahí, y creo que sí conseguí convencerlos. Conseguí convencerlos a los que tenían que hacer esta pareja, ¿no? Pero también a los otros, porque estaba la parte de más comedia del arte en los criados, abundábamos un poquito en esto, un poco de rienda suelta para eso, y algo también en el papel de Orgon y el hijo. He dudado aquí por Orgon y el hijo, ahora os explicaré por qué, porque las vicisitudes hacen que se cambien muchas cosas, son las inclemencias del tiempo, ¿no? Si no llevas paraguas, pues te mojas, ¿no? Y fue lo que ocurrió, porque se iba a estrenar un 20 de marzo, cuando el mundo se paró en seco. Y entonces no pudimos estrenar. No pudimos estrenar y ahí se quedó la cosa. Y durante meses, como sabéis, ¿no? Globalizados, en la espera. Entonces yo, al límite de la legalidad, me llevé a ese alumnado, fijaos, qué osadía, a la azotea de mi casa, que es generosa en metros. Y con las mascarillas, porque decían, pero Rafa, sí, pero Rafa, mascarilla. Con las mascarillas, yo pinté en el suelo de mi azotea, muy mal por cierto, pero lo hice, pinté otro juego. Y dijimos, vamos a jugar al juego del amor y del azar. Y era un juego de las 3 en raya. Y esto permitía ir pasando de un sitio para otro, le dio dinamismo, le dio alegría a aquello. Había algún tentempié también, pero cada uno el suyo, Bueno, en definitiva, así lo montamos. Y cuando llegó septiembre, que nos dejaron en la Facultad de Letras, fuimos y allí exhibimos nuestro espectáculo con las mascarillas, por supuesto, con el juego de las 3 en raya. Sucede que al poco de eso, pues lo que tiene el teatro universitario, eso sí, son las limitaciones. De repente, uno de los chicos que hacía de hijo de Orgon dice, mira que me voy a la Resat de Madrid. Felicitación. Très bien. Pero ¿y ahora qué hacemos? El proyecto Atalaya también se vino abajo, pero había otro que se llamaba Cultura Manía. Tenéis la imagen ahí. Aparece Junta de Andalucía, UJA. UJA es la Universidad de Jaén. Fijaos, la Universidad de Jaén, vecina nuestra, lleva este programa, y Cultura Manía es un programa de la Junta de Andalucía. Pero claro, ya cambiaba el perfil, y yo lo que hice fue travestirme también, y dije, bueno, pues ya de universitario cada vez menos. Y fui creando mi compañía, pasando por lo amateur, así discretamente, y llegando luego a lo semiprofesional, porque no es lo mismo que lo tuyo, a lo semiprofesional, ¿vale? Y fuimos aquí, a este sitio tan interesante, a Cástulo. Son las ruinas de Cástulo, iberorromanas. Claro, aquí lo que ocurre es que es al aire libre, el viento soplaba de una manera, y el viento limitó la escenografía.
Bueno, entonces tuvimos la suerte de ir a estas ruinas, ya nos conocían de otras representaciones que hicimos y nos llevaron a las ruinas ibero-romanas, pero ahí fijaos que aparte de, claro, la situación de inclemencias, del viento que soplaba con una fuerza, de las petacas y diademas que hay que ponerse, todo eso, ¿no? El público veis que sigue con la mascarilla todavía, la separación, tal y cual, y nosotros teníamos ese chico que había desaparecido, ya no era ni universitario ni nada, era pues un chico estudiante de la RESAT, ¿no? Excelente persona, por cierto, Manuel, me acuerdo de él. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que en la compañía teníamos una persona que tenía una edad superior sensiblemente, ¿no? Y dijimos, pues vamos a convertirlo en hermano de Orgón, y entonces vamos a sacar partido de esta situación, porque me pareció que era más creíble que urdieran ese plan, esa estrategia, dos personas de la misma edad y que se burlaran, en cierta medida, que es lo que hacen, ¿no? Burlarse de Silvia y de Dorante, ¿no? Entonces, estos dos, que además se parecen, a ver si los tengo aquí. Bueno, aparecen ahí un poquito, los dos, los veis, ¿no? Aquí bueno, pues tienen hasta un parecido físico, en realidad. O sea que dijimos, pues bueno, ya está, no pasa nada. Mal menor, son hermanos, ejecutan este papel y convencieron muchísimo. Claro, lo llevaron casi a una parodia, ¿no? Lo llevaban a algo más excesivo y me pareció bien como contrapunto también de los criados por un lado, que tenían su parte, y luego también de la pareja de enamorados, para que eso, en cierta medida, ayuda a entender el papel de los enamorados también, de los jóvenes más sensibles. Pienso que sí, que les ayudó a ellos como actor y actriz para esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que quería decir, para que vierais el tema de la escenografía, que por cierto, Esther, ¿dónde estás, Esther? Sí, Esther, efectivamente, como te decía antes, la escenografía, la importancia que tiene, muchísima, ¿no? En el teatro universitario ahí sí veis que hay un problema serio. Cuando hemos ido dejando de ser universitarios, hemos perdido subvenciones, curiosamente, y cada vez menos, ¿no? Entonces es muy problemático, ya lo sabéis, ser profesional y sobrevivir de esto, ¿no? Pero sí es verdad que teníamos algunos apoyos y por eso se implicó el grupo mismo en la confección y en la creación del vestuario y de la escenografía. Con pocos elementos, bueno, veis que están sentados en escena siempre, están mirando lo que pasa, jugando el juego. La idea era jugar al juego del amor y del azar. Pero además jugamos con los espejos. ¿Veis aquí? Estos espejos, este mueble con espejos, que es bastante simple, pero nos ayudaba a entender también el reflejo del personaje, su caracterización, su desdoblamiento. Bueno, el vestuario ya lo veis también, corresponde a lo que estoy diciendo, a esa estética. Y en el travestismo también aquí había una cosa interesante que era el cambio real del vestuario. O sea, la criada se pone, la criada que es esta chica se pone el vestido, y ahora ya están cambiadas aquí me parece, si no recuerdo mal, y viceversa, ¿no? La idea es eso, que el público vea lo que ha pasado, ¿no? El público, como sabéis, enseguida conoce la historia y entonces lo más... Eso es una comedia que hace sufrir, ¿verdad? Hace sufrir. Y tiene un fondo que hasta en algunos críticos lo han tachado de cruel, ¿no? Incluso, porque llega un momento en que el sufrimiento es tal. Y lo más sorpresivo, que también lo dijo esta chica que es la que interpretaba el papel de Silvia, es que al final ella siguiera todavía con el juego, con el engaño. O sea, una vuelta de tuerca. Ya lo sabe todo el mundo en realidad. Ya Dorante ha confesado que él es en realidad, qu'il est le maître, en réalité, pero Silvia, elle tient, elle continue a jouer son rôle. Esto no lo entendían, fijaos, es curioso, ¿no? Porque en la lógica nuestra, de nuestra época, es casi incomprensible. Entonces, por eso creo que el filólogo aquí tiene un papel también, ¿no? El filólogo tiene que contextualizar, tiene que explicar todo esto, ¿no? Este procedimiento, dónde estamos y a dónde hemos llegado, y cómo interpretar con la mirada de hoy lo que pasó antes. Esto es fundamental. Bueno, ¿he cumplido mi tiempo? Sí. Pues entonces ya me eclipso. Muchas gracias y hasta otra. Muy rápidamente, para cerrar, unas palabras en relación a quien creo que es el alma de muchos de los que estamos aquí, Lidia, yo mismo, que fui pupilo, discípulo suyo, aprendiz suyo y, sobre todo, pues,
probablemente hijo académico, como suele llamarse aquí, del que tenemos también igualmente nietos académicos, como es Maite, que es Julie Leal, se ha mencionado aquí. En la presentación que voy a hacer ahora mismo, realmente el alma del proyecto fue Julie Leal. Muchos lo conocéis aquí, muchos quizá todavía no lo conozcáis, cuando vengáis a Valencia lo conoceréis, pero sobre todo es quien propuso esto, que es lo que hicimos Lidia, Julie y yo. Y Julie es una persona que a mí me cautivó muchísimo cuando, voy a poner también el temporizador para ser justos, y que me cautivó cuando lo conocí en segundo de carrera, porque es el académico perfecto, el dramaturgo perfecto, el teatrero perfecto, y el que sobre todo sabe combinar, como bien comentaba antes Rafael, que sigue igualmente ese mismo perfil, la filología estricta, entendida como ciencia, con la pasión por el teatro, entendido como un arte escénico. Y como maestro, como amigo y como impulsor de este proyecto, pues en el año 2005 nos propuso a Lidia y a mí llevarlo a cabo en su traducción. Y claro, decir que no era imposible, porque Julie, si tuvo algo, es ser arrebatadoramente cautivador a la hora de proponernos proyectos. Y entonces nos propuso llevar a cabo, pues, efectivamente, una representación de lo que tenía que ser la organicidad de un Marivaux nuevo. Marivaux, la idea para Julie era arrebatárselo a todo lo que se ha comentado aquí desde el punto de vista de lo que es Voltaire, esa especie de pesar huevos de mosca con telas de telaraña, es decir, ese autor bon enfant, ese autor amable, ese autor vinculado a marivaudage, a marivauder, a ese verbo que tiene que ver con discretear, con la galantería, con la sofisticación lingüística, con la filigrana retórica, con esa especie de circunloquio expresivo que no llega más allá que a intentar merodear en torno al significado de las palabras, ¿no? Ese autor tan amable, precisamente, tenía que reinscribirse en un número monográfico que había presentado precisamente recientemente Lidia, gracias también por la invitación, en la Revue des Sciences Humaines, Marivaux moderne et libertin, y que igualmente, casi como por casualidad, salía publicado paralelamente con una relectura también de Marivaux, subversif en este caso, de parte de Franck Salom. Había una nueva lectura que proponer de Marivaux, había que mostrar que Marivaux no es ese autor, en cierto modo, del que se dice que no hace el amor, sino que dice el amor en sus obras, y un autor que tiene un aspecto negro que Julie también, a lo largo de sus clases y durante más de 40 años, ha intentado mostrar en Molière, cuando estabais comentándolo antes, cuando se dice, y tú decías muy bien, Rafael, es un autor del que se sufre. Es que las obras de Molière igualmente son, esos finales, las últimas son obras negras, son antifinales, son obras igualmente en las que podemos llegar a sufrir respectivamente con los personajes. Y entonces proponíamos una obra, un Marivaux, una utopía de Marivaux inquietante. Un Marivaux poco amable, un Marivaux, en cierto modo, que trataba de responder a esa visión obsoleta y mostrar que no era un autor complaciente con una época, sino un autor que podía igualmente proponer un pesimismo. Y para ello, lo que Julie nos dijo es unir dos obras que son realmente la continuación, la una de la otra. Julie nos comentó que realmente hay que proponer una utopía en la que la disputa fuera una especie de primer acto de la isla de los esclavos. Realmente, la propuesta de Julie tenía una ventaja, y es que Marivaux nunca habla del presente y del pasado de los personajes. En cierto modo están casi como in media res, extraídos de todo su contexto, y por lo tanto, cuando uno ve la disputa, automáticamente se puede plantear que la continuación natural, orgánicamente natural, es la isla de los esclavos. ¿Qué ocurre con esos muchachos? Pues en una continuación puede ser la isla de los esclavos. Y igualmente, para eso, utilizamos, tanto en la traducción como en la puesta en escena, los mismos personajes, los mismos actores, los mismos nombres. No optamos por adecuarlos a los personajes que aparecen en la isla de los esclavos desde el punto de vista nominal, sino sencillamente recuperar a aquellos que han sido protagonistas de la disputa. Esta textualidad igualmente exigía una transición entre las obras. Pasábamos de una obra a otra como si fuera un primer y segundo acto, operándolo por medio de didascalias, operándolo por medio de cambios de escena, operándolo por una especie de viento atronador, una especie de tormenta que hace que la isla, el bosque se convierta en la isla, que todo el follaje de ese tupido bosque aparezca, en cierto modo, balayé, barrido de manera súbita para convertirse en una isla, que es exactamente esa utopía que daba título. Cuando comentábamos con Julie cómo traducirlo y con Lidia esa unión orgánica entre dos obras, el término utopía se imponía. Se imponía no solamente porque Marivaux en su producción dramatúrgica incluye ese concepto utópico, a la estela de Moore y de tantos otros,
sino sobre todo porque entendíamos que esa utopía tenía que quedar reflejada igualmente en la escenografía, en ese utopos, en esa ausencia de lugar, que es exactamente lo que propusimos a la hora de llevarlo a cabo gracias a Teatres de la Generalitat. No tenía que haber escenario, no tenía que haber ningún tipo de referencia que pudiese provocar algún tipo de anclaje sustantivo en una geografía determinada. No tenía que haber ningún elemento basal que pudiese radicalizarlo o poder, en cierto modo, enmarcarlo en algún lugar que conociésemos. Tenía que ser un proyecto, tenía que ser un laberinto de imaginación, tenía que ser, en cierto modo, un laboratorio experimental. Y tenía que ir más allá, porque en ese sentido de utopía, lo que proponíamos era sobre todo lo que el mismo Marivaux realmente había propuesto en su texto, ¿no? Unir lo didáctico, lo pedagógico, con lo experimental, con el laboratorio humano, con la infancia, con todo lo que es un territorio de refundación y de resurgimiento humano. Ese es el sentido de utopos que propusimos en el montaje y que igualmente aparece dentro de lo que es la carátula, bueno, en cierto modo, del programa de mano, ese sentido de jaula. La jaula, la isla como jaula, la infancia como jaula, el pasado como jaula, el futuro como jaula e igualmente el presente como jaula. La isla tenía que tener igualmente una vinculación con el presente. A pesar de que no estuviese localizada geográficamente, sí que tenía que tener la luz de las islas mediterráneas. Queríamos que el espectador realmente entendiese que se trataba de un espacio concreto. Estábamos hablando de Valencia, que es donde se llevó a cabo la representación, y más tarde en Alicante, tanto en castellano como en valenciano. E igualmente queríamos que hubiese esa especie de luz que hace reconocible ese espacio para que el espectador pudiese, en cierto modo, entenderlo como un espacio propio. Igualmente propusimos una mezcla de épocas por medio del vestuario, una mezcla de época, si queremos, también por parte de la inserción de elementos como el globo aerostático del que desaparecerá más tarde de la isla, una mezcla de épocas que nos hacía bascular entre un presente y un futuro a partir del cual reflexionar sobre lo que es la cotidianidad del espectador. Y para eso nos basábamos muchísimo en el vestuario de Goya, en los ropajes, los elementos escenográficos que podemos encontrar en la pintura de Goya, pero sobre todo nos interesaba ver esa visión negra que igualmente transmite Goya. Queríamos inculcar un cierto grado de inquietud, de familiaridad, disturbing, que dice en inglés, inquietante, que molesta a la hora de representar la obra y mostrar básicamente esa visión negra de los experimentos humanos ayer, hoy y probablemente en un futuro, ¿no? Se ha mencionado aquí a Foucault y efectivamente ese cuerpo biopolítico observado, esa sensación de vigilancia permanente, que es lo que proponen esos dos príncipes que están desde su atalaya observando y mirando, aquí, a diferencia de Foucault, esa inserción de la vigilancia, que es lo que propone Foucault en Vigilar y Castigar, aquí se daba de manera patente. A pesar de que el texto de Marivaux no lo incluyese, sí que entendíamos que hay un cuerpo biopolítico que está en observancia y en observación constante. Y para eso lo que intentamos igualmente es mostrar que lo que propone Marivaux es una vigilancia también de lo erógeno y de lo sensual. La puesta en escena que propusimos tenía que ser realmente muy carnal, que es algo que esconden los textos de Marivaux, que es algo que Alfredo Arias ha sacado por medio, esas singeries, esos primates que son revestidos de vestuario propio de lo que es la estética del siglo XVIII, pero que sobre todo revela que detrás de ese lenguaje hay parapetado una sensación muy carnal, muy erógena, muy erótica de lo que es los intercambios verbales. Para eso, de hecho, en el montaje era muy llamativo. Los actores tenían que tocarse las zonas erógenas, tenían que, en cierto modo, incluso incorporar un grado de animalidad. Los actores llegaban a olfatearse las partes erógenas, los genitales, los unos a los otros. Tenían unas prendas que descubrían partes de su cuerpo. Tenían que reflejar todo lo que es el universo de la infancia a la hora de descubrir la sexualidad, que es básicamente un espacio de libertad total. Tenían igualmente que recoger todos los dictámenes de lo que es la comedia del arte que el propio Marivaux ya había planteado y que aquí actualizábamos por medio de la escena. Desde luego, el sentido de carnavalización, de poner un mundo patas arriba, lo encontrábamos en la puesta en escena, encontrábamos igualmente un universo lúdico de la infantil, un universo lúdico de lo circense, pero sobre todo un universo de violencia. Propusimos una escenografía que realmente hiciese sentir un cierto desagrado al espectador. Ese Marivaux que siempre se ha planteado como una especie de juego lingüístico, galante, aquí tenía que realmente quedar desautorizado por medio del gesto. La semántica de lo kinésico, la semántica de los movimientos de los personajes, aquí tenéis a Desiree, que es una actriz fantástica para ese tipo de personajes, la semántica de todo lo que era desbordante desde el punto de vista gestual tenía que quedar refrendado en la puesta en escena. Veíamos un Marivaux completamente violento, pero es que realmente ¿de qué habla Marivaux? Sino de la violencia de las relaciones interpersonales que quedan domesticadas, apaciguadas, embridadas, apocadas, realmente morigeradas por medio del lenguaje.
Es exactamente lo que queríamos decir aquí. Cómo el lenguaje se desautoriza por medio de ese gesto, de ese movimiento, que realmente lo que evidencia es la jaula lingüística. Y todo esto, para terminar, quedaba reflejado en este volumen que fue publicado gracias al patronato de los teatros de la Generalitat Valenciana, donde además incorporábamos un aparato crítico, incorporábamos igualmente también un aparato fotográfico, un aparato desde el punto de vista también de lo que es el diseño de vestuario y, sobre todo, una reflexión en torno al irenismo. La obra, la utopía de Marivaux que proponíamos hace 20 años ya casi, lo que muestra es que realmente la ilusión de la conciliación no es más que una ilusión. La música de Mozart con que se cerraba la obra, la alegría que supuestamente vehiculaba Marivaux al término de la obra no era más que una sensación de malestar generalizada. Todos sabemos que bajo esa capa de reconciliación, bajo esa coartada de vuelta al status quo inicial, a la restauración de ese orden, todos sabemos que eso va a quedar en unas pocas décadas completamente destruido. Vehicular esa sensación de falsa conciliación, de falso irenismo, de falsa paz, era el objetivo final de una obra que proponía mostrar eso. Un Marivaux, si queremos, pesimista, un Marivaux negro, un Marivaux que avanza lo que será la producción cultural de Francia décadas más tarde, una vez se imponga la revolución. Muchas gracias. Y ahora sí, como creo que tenemos tiempo, si la dirección, si la organización nos da tiempo para todo lo que ha quedado en el tintero que pueda ser explicitado con mayor detenimiento, pues abrimos un turno de preguntas para que, en cierto modo, podamos redondear y perfilar lo que no hemos podido decir en aras del respeto. Si hay alguna pregunta. A mí, si puedo iniciarlo yo, también yo creo que hemos hablado de hibridación, hemos hablado de teatro universitario, de reivindicación, de nacionalización del teatro, de teatro popular, y sí que a mí me gustaría mucho, porque creo que todos hemos coincidido en un aspecto, y es ese aspecto de cómo mezclar con Marivaux autores anteriores que recoge y que plasma y que David ha planteado al inicio de su intervención. ¿Por qué? Yo quería hacer una pregunta para iniciar el debate. ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué mezclarlo con Shakespeare? Bueno, digamos que esto parte de algo que mencioné al comienzo. Para mí, desde el punto de vista estrictamente teatral, no ideológico, el final de la disputa es un poco, me pareció endeble. Me parecía que la obra, por un lado, dejaba todo planteado, que era muy interesante, y por otro lado, me parecía que no. De ahí surgió la idea de incluir elementos que reforzaran tanto el conflicto como la narración. De ahí surgió poco a poco la idea de incluir un mago, porque este mago, que es Próspero, no lo hemos podido ver en el vídeo, pero el que instruye a los jóvenes es Ariel, y los instruye mal, entonces hablan mal. Algo de eso se habrá podido ver. Hablan mal, no usan bien los pronombres, etc. Hasta que Próspero se enfada con Ariel y por un pase de magia que hace, comienzan a hablar bien, que algo de eso se vio. Entonces, nos parecía que el elemento Próspero y su disputa con Ariel le agregaban algo a la narración. Me parecía que le agregaban algo. Y yo creo que, desde el punto de vista de lo que yo veía en el público en Buenos Aires, sí que se convertía en algo como bastante atractivo. Digamos, podríamos haber elegido otro autor que aportara algo a la narración de Marivaux, pero bueno, en este caso fue Próspero y fue Ariel, que fueron dos elementos muy potentes porque teníamos una doble intriga, la disputa de Ariel con Próspero y la disputa de los cuatro jóvenes. Eso me daba la impresión que en cierta forma enriquecía toda la historia. Eso puede ser debatible y discutible, no lo sé. La verdad es que habría que ver el espectáculo y decir, ¿funciona o no funciona? Si no, es una discusión un poco teórica, pero habría que poder verlo y decir, sí, ¿aportaron algo o no? No habéis aportado nada. Pero es llamativo porque precisamente en el montaje de José Ramón también hay una alusión al Hamlet de Kenneth Branagh, también tiene ese suelo con el ajedrez. No sé si lo habéis pensado, lo recuperasteis, no sé si lo habéis visto en la versión fílmica. No estábamos pensando en eso, no. O sea, la mayor obsesión del trabajo entre dirección y escenografía era cómo meter en el Fernán Gómez una isla.
O sea, esta era la mayor obsesión. Entonces empezamos a mirar elementos como, venga, vamos a trabajar... Ay, perdón. Que la mayor obsesión era cómo hacer, bueno, todas las condiciones escenográficas de cómo lo llevas de gira, cómo expresas el concepto, cómo... Entonces, claro, en los primeros dosieres porque en Venecia Teatro trabajamos la escenografía, empezamos a través de dosieres de imágenes muy intuitivas, bueno, que es una isla, que hay en una isla. No, el resultado final aparece después de muchísimo. Y no solo las condiciones dramatúrgicas influyen, sino las condiciones materiales de producción, el cómo vas a moverlo, cómo vas a... Y en cuanto localizamos que la temática de la obra era el poder, la escenógrafa rápidamente dijo, no, pues esto es un ajedrez. Y a mí me ayudó en los movimientos Bueno, yo creo que ahí les lié más a los actores que otra cosa, porque intenté hacer una traducción de los movimientos de las fichas del ajedrez para que ellos reprodujesen esos movimientos. Por ejemplo, si en una escena había un ataque muy directo, pues el movimiento de torre, directamente, toda la línea. Si había, digamos, una intención un poquito más sibilina, venga, pues al caballo, vamos a coger la L y atacar desde otro lado. A ver, esto es muy bonito, lo que pasa es que también, y esto es un paréntesis que no sé si entra, no es muy útil contarle a un actor el por qué tú has decidido que haga el movimiento de la L. O sea, es porque le estás le estás dando una información que realmente no es útil para él, es una información que es útil para ti como director para traducir los movimientos. Pero no estábamos pensando en esto, pero juro que no lo he plagiado, ¿eh? No estaba pensando en esto, pero ahora sí. No, es que es curioso porque Shakespeare, claro, evidentemente todas las obras de Shakespeare, todas hablan del poder y del abuso de poder, y es una cosa que también me llevaba a pensar un poco lo que comentabas tú, Rafael, a la hora de hablar de precisamente ese sufrimiento, ¿no? Porque básicamente también en Marivaux se sufre, perdón, se ha roto esto, y realmente se sufre a partir del abuso del poder. Todo es una reflexión en torno al poder lingüístico, poder en las relaciones sentimentales, poder entre administradores y administrados. Este matiz lo queréis, en cierto modo, también... Yo creo que era necesario, que también, te refieres por interpretar, ¿no?, en escena, le llega al público. Le llega al público si el intérprete, en este caso, se da cuenta de eso, no lo percibe así, porque no es una cosa de bufona, ¿no? Es una cosa realmente que es esa manipulación del poder hasta dónde quieras llevarlos, hasta qué momento, qué grado, y llega a ser pérfido incluso. Por eso mencionaba el caso de Silvia, que es un personaje que sorprende que mantenga todavía el juego, ¿no? Cuando ya el juego se ha terminado realmente. Es como una prórroga pero innecesaria También, por el resultado, ¿no? También hay una cuestión práctica, y es que a los directores Shakespeare nos ayuda enormemente, porque está todo. Está todo. Si buscas algo que tenga que ver con el amor, con el poder, con la política, con el asesinato, con la traición, con la envidia, con los celos, está todo. No hay que ir muy lejos para encontrar algo en Shakespeare, con una gran ventaja, que a diferencia de, no sé, de Tennessee Williams o de Shakespeare, es objetivo, no se identifica con nadie. Nunca puedes decir, él está de acuerdo con Hamlet o está de acuerdo con Claudio. Es más, en Alemania se hizo una versión muy interesante de Hamlet, donde el protagonista era Claudio, y Hamlet era un mequetrefe que decía textos todo el tiempo sin ninguna importancia, pero el personaje verdaderamente noble era Claudio. Es decir, que Shakespeare da para todo, o sea, que no hay que ir muy lejos para decir, ¿qué hago con esto? A ver, ¿qué dijo Shakespeare? Y ya tienes una especie de solución, ¿no? Es cómodo, y al mismo tiempo es inacabable, porque realmente está todo lo que quieras, desde la poesía al drama, a la tragedia, al humor, es inabarcable. Totalmente. De hecho, Tom Stoppard tiene también obras de teatro reconstruidas. Por supuesto. Hamlet a partir de la visión de claro. No sé si por parte de... Sí, bueno, pues aprovechando que tengo ya el micrófono a hablar un poco. Esta intervención final donde se plantea la lectura de Marivaux pesimista,
pues inevitablemente me hace pensar en la filosofía de Schopenhauer. Y justo en esta propuesta de el teatro del mundo, en el que, bueno, creo Schopenhauer va a terminar la obra, esta obra filosófica del mundo como voluntad y representación, diciendo algo más o menos como lo siguiente, ¿no? Voy a parafrasear un poco, no tengo la cita exacta, pero bueno, que nuestra vida nosotros vamos sintiendo que somos los personajes principales, como si estuviéramos en una tragedia, pero vista en el digamos, en el universal, no somos más que un personaje secundario y a veces ni siquiera el protagonista de una comedia. Esto, pues recordando esta insignificancia de esta visión pesimista de la vida, en la que me parece que siempre Schopenhauer está insistiendo en la fugacidad del mundo, la fugacidad incluso de la misma vida y sobre todo en la banalidad humana, en la fama y demás cuestiones. Eso me parece pues muy importante, regresando al teatro francés, pensando en este pequeño prólogo que hace Molière en el Tartufo, donde piensa que, o justifica un poco, que la puesta en escena, el de la comedia, el objetivo de la comedia es el de llevar los vicios a la ridiculización, para que de esa manera, no como Aristóteles, que haya una catarsis, sino más bien al ver al ser humano ridiculizado por sus propios vicios, quizás de esta manera se puedan dejar, ¿no? Esa ridiculización sería el pesimismo que se estaría viendo con Maribú. Eso me queda como cuestión, si es esta visión pesimista más bien una visión de ridiculizar al ser humano, o más bien pensándolo desde esta visión misántropa, que también creo que hay un regreso de la misantropía desde Molière a incluso la misantropía griega del Menandro. Entonces, pues bueno, ¿qué visión es, no? Si la de la misantropía o la de la ridiculización del carácter humano. Muchas gracias. No sé si tal vez eso sea más para Molière, ¿eh? Molière, en una de las presentaciones de las cartas a Luis XIV, hablando de Tartufo, decía expresamente que el propósito del teatro es poner un espejo delante del ser humano. Un poco dice para corregir sus vicios. Pero en el caso de él, esta idea del espejo es muy fuerte en el caso de Molière, ¿eh? Es como, mírate y acepta. Es muy contundente. Yo creo que me parece que no va tanto con Marivaux esta idea, me parece que va mucho más con Molière, más directamente, digamos. Claro. De hecho, yo estaba pensando igual, porque en concreto en el Tartufo. Recuerdo en algunas versiones que yo he puesto a mi alumnado estudiando la obra Tartufo, pues se reían mucho con la versión de César Oliva, de Antonio Saura, ¿no? Y yo nunca comprendí por qué ellos hicieron, que yo lo respeto muchísimo, además, bueno, tengo una relación con César Oliva de mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué habían hecho tan cómica esa escena, ¿no? Esa escena de falsa seducción, de abuso del Tartufo, es grotesca, ¿no? Sí. Cuando monté el Tartufo, allí cambié radicalmente. Era una escena que provocaba horror en el público. El público se contagiaba del asco que sentía ella, ¿no? Cuando Tartufo la acosa y no sale el marido debajo de la mesa de ninguna forma, ¿no? Nosotros teníamos un biombo, pero es igual. Que el marido no salía para nada y ella estaba sufriendo. Eso es lo que en Molière se ve claramente, ¿no? Ese espejo que te devuelve una auténtica bofetada, en realidad, y que no hace reír. No puede hacer reír eso. Y en estos tiempos que vivimos, menos. Si con esas conductas hacemos reír, hemos fracasado plenamente. Nuestro discurso no tendría ningún sentido. Pero si pensáramos en un espectador sensible, que no sé si existe eso, pero un espectador sensible se ríe con Molière y se avergüenza con Molière. Sí. Y las dos cosas van casi simultáneas.
casi simultáneo. Pero eso Te pasa ríes también. y te avergüenzas. Y con Arrabal Si pasa tienes- también. Con Arrabal también pasa eso a veces. Bueno, no lo sé. Yo he montado un Arrabal de los primeros que él escribió, que es Fando y Lis, que es una obrita preciosa, pero Arrabal está más decididamente en la crueldad, en el juego del lenguaje, en el absurdo. No nos olvidemos que viene de un momento en donde estaba, en fin, ya había aparecido Ionesco, ya había aparecido Beckett, y un poco él recoge toda esa distorsión del lenguaje y trabaja con eso. Es decir, que él está un poco jugando un poco en otra línea, me parece, y también en la violencia, muy, muy marcadamente, cosa que no la vemos ni, yo creo, en principio, puede haber versiones y versiones, en principio no la vemos tanto en Marivaux ni en Molière. Arrabal es, sí, bueno, y además, bueno, no sé, después de 2 guerras mundiales, en fin, no sé si estamos de acuerdo con lo que decían, de que ya no hay más poesía, ¿no? Pero bueno. Sí, yo en relación a esto no sé si Marivaux pesimista o Marivaux realista. O sea, realista. Tú acabas La isla de los esclavos y aunque todo acaba bien, no todo el mundo está a gusto con la decisión. O sea, hay una diversidad de opiniones. Este final del siglo de oro donde, además casi de propaganda monárquica, donde el rey es el que ajusticia y todo se define en términos de felicidad o de tragedia, si todo sale bien o todo sale mal, yo en Marivaux no lo tengo tan claro, porque precisamente, y este giro de Silvia, que no se termina de entender, porque sigue insistiendo en este juego, porque llega a parecer un poco cruel que ella, sabiendo, ya juegue con el otro. Entonces, no sé si pesimista o realista, dando a entender de que el ser humano tiene todo este espectro, no solo uno al final. Y luego en relación al Tartufo, hay una cosa que me ha venido. Sí que es verdad que estos dos dramaturgos son muy honestos y no pierden tiempo. En la primera escena te van a dar las reglas del juego. Y eso hace que automáticamente el espectador esté trabajando con el dramaturgo y con los actores en la consecución de la obra. Porque si piensas en el Tartufo, esta gran locura de la señora Pernell, todos gritando, lo que te está haciendo es hacerte un resumen de las circunstancias para que en la segunda escena tú ya estés metido y no tardes más de 40 minutos en enterarte qué está pasando. Y claro, en relación a Tartufo, yo me pregunto si Molière escribiendo, y aquí estoy muy del lado de esa risa vergonzosa, esa risa de la que te avergüenzas. Claro, si su primera propuesta inicial es que Tartufo se quede con todos los bienes y luego le quita al rey ese final, pues a lo mejor esa escena se ha quedado mal puesta ya, porque el final se lo ha invertido. Y a lo mejor esa risa que te genera ese hombre escondido en la mesa llega al final y dices, hostia, es que yo me he estado riendo de todo esto. Sí, ¿sabes qué creo? Que si fantaseáramos un poco, este es un final que no le gustó nunca a Molière, porque no era un final claro. Si no colocaba la intervención del rey, hacía verdaderamente una tragedia, no habría más comedia. Es decir, Tartufo se queda con todo y es la destrucción de esa familia y es un final terrible. ¿Dónde está la comedia? Pero por otra parte, yo creo que para el mismo Molière un final convencional tampoco era agradable. Es decir, que yo creo que esa obra para él, con ese final, es una tortura. No tenía salida. O hacía una obra convencional o hacía una obra como seguramente la imaginó, pero hubiera sido un desastre, porque yo me imagino que su compañía, sus actores y sus actrices le dirían, ¿y la cometí? ¿Dónde está la comedia con este final negro? No existe más. ¿Cómo puede ser? ¿Estamos haciendo una cometí o qué estamos haciendo? Me la imagino esas discusiones. Yo creo que es un final terrible para él, tener que optar. Muy buena obra de teatro escribir
esos días de Molière escribiendo ese final. Sí. Bueno, en cualquier caso yo creo que hemos demostrado que Marivaux sigue vigente, sigue prestándose a lecturas, a relecturas, a incardinarlo con el pasado, a incardinarlo con el presente y esperemos que con el futuro. Muchísimas gracias a los tres por vuestra presencia aquí hoy, muchísimas gracias al público igualmente.